Vamos a los macroinvertebrados. Los macroinvertebrados son insectos y otros artrópodos acuáticos que suelen vivir sobre el fondo, algunos flotan, y con más y es lo que solemos muestrear para tener digamos, un indicador biológico de la calidad del agua. O sea, lo que decimos es como que la, mm, un análisis físico-químico es como que nos saca una foto del momento. En cambio, el análisis de macroinvertebrados es como que estamos viendo la película de lo que le pasó a ese cuerpo de agua. Porque yo puedo ir sobre todo en el caso de los cuerpos de agua lotis, es decir, que corre rápido el agua, yo puedo ir, digamos, muestrear. En algún momento alguien en la noche hace algún vertido de algo, es muy común el tema de los vertidos clandestinos y demás. Voy al otro día muestreo y también, como el agua va corriendo, no pasa nada. Ahora sí está afectando a aquellos organismos que viven en el fondo, que tienen poco desplazamiento y que, digamos, donde reciben algún cambio rápido en las condiciones en el agua, terminan muriendo. Entonces, para eso sobre todo nos sirven los macroinvertebrados, ¿no? Como control biológico y ver, digamos, un poco la historia de esto, ¿no? Una cosa parecida es, por ejemplo, la fenología en las plantas. Nos está dando como una película de lo que viene pasando con el clima, ¿sí? Bueno, ¿cuándo hacemos esto? Preferentemente 2 veces al año, en la primavera y en el otoño, o en el caso de los trópicos, por ejemplo, en la estación húmeda y seca. Muchas veces entre primavera y verano es casi lo mejor, porque, bueno, tenemos menos cantidad de agua en muchos sitios, entonces es más fácil acceder a los cuerpos de agua. Este, bueno, donde en el mismo sitio que estamos muestreando donde hacemos como es el análisis físico-químico del agua. ¿Y dónde vamos a muestrear? Acá tenemos que tener en cuenta distintos tipos de hábitats de los ríos. Ahora los vamos a ver bien, de los ríos y de los lagos, ¿no? Pero básicamente los ríos son digamos, más floridos en cuanto a la cantidad de hábitats diferentes que tenemos: rápidos, correderas, pozones, zonas con vegetación acuática, lodo, arena, grava. No, es un protocolo que nos lleva su tiempo porque hay que hacer la identificación enseguida. Hay que tener en cuenta que algunos macroinvertebrados son depredadores, entonces lo juntamos todo y se comen entre sí, nos queda mucho menos de lo que habíamos juntado. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado de qué ponemos con qué. Y si los ponemos todos juntos, no darle mucho tiempo. Entonces, porque hay algunos que se hacen el festín directamente, ¿no? Y, y bueno, hay que delimitar el sitio y hay que detallar los hábitats que estamos muestreando y usar sedazos que son unas redes de 0,5 milímetros. Esto, por ejemplo, muchas veces cuando se va a hacer uno casero, el famoso tul digamos que se usa de mosquitero, y eso es medio grande. Lo que se suele conseguir de esto son, ¿vieron las fábricas que hacen harinas y eso? Utilizan sedazos de este tamaño. Entonces muchas veces los que fabrican ese tipo de telas para filtros, para fábricas, es donde vamos a conseguir más fácil. Y después, bueno, baldes, bandejas, todo lo que usemos, por ejemplo, baldes conviene blancos. O sea, todo aquello clarito porque lo vemos más fácil los macroinvertebrados. Bandejas, todo conviene blanco. Después, las de Tergopol funcionan, pero si queremos sacar fotos, y más ahora que con los celulares se pueden sacar buenas fotos, el Tergopol como que queda como que queda una red cuadradita abajo, como que distrae la foto de lo que queremos mostrar nosotros. Entonces conviene las que sean blanco liso, de plástico o de otro, o metálicas, pero digamos siempre blancas, ¿no? Este. Bueno, y después se hace desde nivel medio y avanzado, es decir, de mitad de primaria hacia adelante y secundario, y bueno, y después adultos también. Es un protocolo que gusta muchísimo a todas las edades.
O sea, la gente se entusiasma haciéndolo, ¿no? Y conviene como protocolos de apoyo, bueno, los protocolos de hidrófera, los físico-químicos, y también cobertura terrestre de las riberas esencial, y conocer el uso del suelo alrededor del lago, del cuerpo de agua. Por ejemplo, si tenemos cultivos, si tenemos cría de animales, si tenemos ciudades, o sea, qué es lo que tenemos donde estamos, porque eso va a influir en la calidad del agua, ¿no? Tengan en cuenta que cuando llueve hace un lavado y arrastra de todo. Por ejemplo, en las ciudades, las calles llegan a veces derechito al cuerpo de agua, al lago, al río, a lo que sea, ¿no? Y me va llevando todo lo que se fue tirando. Este, y bueno, y como referencia, bueno, usamos el protocolo de macroinvertebrados. Bueno, acá están las cosas que vamos a necesitar. Existen unas bandejas exclusivas para los macroinvertebrados, pero funciona perfecto una cubetera común de hielo y blanca o clarita, ideal. Los baldes blancos, no es fácil conseguir, pero existen baldes de albañil blanco. Ya les digo, cuesta conseguir, pero se consigue. Poniéndole ondas a veces aparece. De este tipo de pinzas, de las dos, porque para agarrar algunos cuesta un poco. Acá yo les puse las bandejas y estas redes se pueden hacer, porque acá es bastante complejo conseguirlas, ¿no? Hay distintos modelos, pero esta es una de las más conocidas. Hay otras que vienen como que se abre como un cuadrado acá para hacer productividad también. Entonces me va marcando, digamos, un sitio de 25 por 25 centímetros. Entonces puedo sacar la productividad de cada sector. Este, el lupa también conviene porque hay algunos que son chiquititos o agarramos, por más que sean, digamos, insectos que después los vemos más grandes, pero encontramos uno chiquito, también se contabiliza, ¿no? Este, bueno, ¿por qué hacerlos? ¿Por qué hacer este tipo de muestreo? ¿Qué buscamos? Muchas veces los contaminantes me van a alterar un ecosistema y me van a producir cambios en la estructura y funcionamiento. Los macroinvertebrados tienen ciclos de vida cortos, entonces se los usa por ese motivo, porque digamos, es un insecto o un artrópodo pequeño, entonces es afectado rápidamente por cualquier cambio. Y en lo que por ahí otros, por ejemplo, un pez o algunas algas van a sobrevivir más tiempo. Entonces podemos detectar rápidamente que está pasando algo en ese lugar, ¿no? Y cómo van cambiando. Es decir, empieza con un cambio a nivel subcelular, celular de tejidos, hasta llegar al organismo que, digamos, puede terminar con alguna enfermedad o morir directamente. O si no se adapta, desaparece y se va perdiendo, o sea, riqueza, se va perdiendo como es diversidad de organismos, ¿no? Acá tienen las consecuencias, digamos, o sea, por ejemplo, cuando se produce un disturbio, puede haber respuestas inmediatas, como un cambio en la calidad del agua y ocurren respuestas bioquímicas. A veces en minutos o días ya tenemos respuestas fisiológicas, en días a meses tenemos consecuencias crónicas y en meses o años tenemos cambio en la estructura de la comunidad, ¿no? Ahora vamos a ver un caso, por ejemplo, vieron en Junín tuvimos la caída de cenizas del volcán Calbuco y ocurrió en 2015. O sea, este muestreo lo habíamos hecho con una calidad del agua normal, digamos, no había pasado nada. Cuando estábamos terminando, de hecho, uno de los sitios de muestreo no pudimos llegar a muestrearlo porque cayó la ceniza y fue terrible. O sea, pero quedaron como 3 4 centímetros de ceniza en todos lados. Este, Al muestreo de 2,16, fíjense que ya todas estas son más bajitas y hay algunos sobre lo que sobreviven, o sea que están un poco más altos, ¿no? O sea, cada barrita, fíjense que me está marcando un orden: gasterópodos, tricópteros, plecópteros, ¿ven? Este, y para 2,17, fíjense que crecen mucho esta barra verde.
que son gasterópodos, son caracoles. Y todos los demás están muy bajitos comparados. Por ejemplo, fíjense, sitio 6 ven que se achicó del todo. El sitio 7 otro tanto. Es decir, algunos repuntan un poquito, pero no tanto. Pero sí es muy notorio la cantidad de caracoles. ¿Qué pasó? Es decir, ocurrió esto del efecto crónico con el tiempo, fueron desapareciendo algunas taxas y quienes se favorecieron los caracoles. Entonces, esos estaban, seguían estando. Los otros empezaron. Recién ahora se notan signos de recuperación, es decir, ya en el muestreo del 2023 en adelante se empezaron a ver más, o sea, a reponerse las taxas en algunos sitios. Y aquellas zonas que además del impacto de la ceniza tenía el impacto humano, por ejemplo, una zona que construyeron una ruta con mucho movimiento de suelo, es decir, sumado a la ceniza estaba todo lo que volaba y que terminaba en el río, o cuando llovía del movimiento de suelo para hacer la ruta. Había zonas que tenían y que todavía tienen arena directamente, o sea, ¿acaso los fondos son rocosos? O sea, si tenemos arena o mucho sedimento es porque viene de algún otro lado. Y tenemos directamente arena arriba de las piedras. Bueno, ahí están los caracoles. Y lo demás, no. O sea, se tapan todas las branquias y no tenemos nada. Fíjense cómo marcan de bien un disturbio, ¿no? Y disturbios más chicos. Acá les dejé con un caso de Uruguay y de paso para hablar dónde muestrear, ¿no? Fíjense que en este río a su vez tiene entradas de agua de otros sitios y a su vez también hay una ciudad. Este sitio de muestreo y estos puntos corresponde a este trabajo, ¿no? Pero fíjense esto, por ejemplo, acá que están mirando, qué es lo que trae ese arroyito. Fíjense que está viene de un arroyo muy pequeño, acá se abre porque esto tiene un embalse, pero qué está llegando desde acá y qué le está aportando la ciudad, ¿sí? Pero también hay a la salida de la ciudad un muestreo. Fíjense que acá hay una entrada de agua y el muestreo está antes y después de la entrada de agua para poder comparar, ¿sí? Bueno, esas cosas así es lo que tenemos que ver, estudiar bien mi área de estudio y ver por supuesto que tantos sitios de muestreo a veces no tenemos y por ahí con suerte tenemos uno. Bueno, elegirlo estratégicamente a ver dónde vamos a muestrear, ¿sí? Siempre conviene, por más que podamos ir de vez en cuando a algún lugar, lo que tengamos más cerca es lo que seguro vamos a hacer. Entonces, siempre conviene tener un sitio fijo cerca. Y si podemos ir en algún otro momento a otro lado, este, podemos como es, comparar. Sí, Bueno, una cosa, Ana, importante decir que es el tema de los desplazamientos a veces en un centro educativo es todo un tema, ¿no? Ya desde son lo complejos de lejos todo que nos tipo. puede quedar y trasladarnos hasta pedir las Sí. autorizaciones al centro educativo, a los padres y a su vez al lugar donde queremos ingresar también, ¿no? No es fácil, no es No. fácil para nada. Los sitios de muestreo que tengo yo desde hace varios años, ¿no? Aquí está la escuela donde yo di clase 20 y pico de años, ¿no? Y el río pasaba o sea, por el predio de la escuela. Es una escuela tan así, va a haber pocas, es la realidad. O sea, por ejemplo, hasta en Junín, por ejemplo, las escuelas del propio Junín, ir hasta acá es toda una historia, iban caminando, pero esto de los permisos, toda la historia, tiene sus cosas, ¿no? Este, bueno, fíjense, nosotros acá estamos tomando qué es lo que recibe el agua, pero ya a esta altura, porque es para ver la mezcla, cómo quedó con respecto a eso. Y lo mismo, perdón, acá está la escuela, este es otro sitio que se llama Herradura. Este es el sector de la escuela. Acá está mucho más cerca porque este es un balneario muy concurrido. Bueno, enfrente a mi casa me queda muy a mano. Y además, como está aguas abajo, si bien tiene parte de ciudad y demás, no está digamos, no tiene tanto impacto. Y acá, en este sector, digamos, ya va yendo, digamos, se van caminando hacia otros balnearios, pero no tan concurridos. Esa es la zona. Y después se muestra otro sector acá que está bastante lejos,
pero tiene la descarga de cloacas está acá, ven, en este sector. Entonces estamos tomando después de la descarga de cloacas. Entonces nos queda uno antes y otro después de la descarga, para ver si hay algún cambio que le afecte o no. Bueno, son de las cosas a tener en cuenta. Esta red, fíjense, ven que tiene el cuadradito que yo les decía, que como es que nos permite hacer también, digamos, productividad. Fíjense cómo se coloca la red. Puse estas dos fotos, esta porque justo esta está con la piedra en la mano, fíjense el tamaño de las piedras. En el caso de las zonas rocosas, lo que se hace es como enfrente, fíjense cómo está puesta la red. Uno sostiene la red y el otro toma las piedras y las va como lavando así con la mano. O sea, simplemente pasa la mano entonces frente a la boca para que vayan hacia atrás los insectos. Cuando se sacan, hay que sacarlos con sumo cariño de acá. Hay una parte que nos va a quedar en el fondo y después hay que revisar toda la red y ven que los estamos colocando acá. Hay veces que con la yema de los dedos suavecito hay que sacarlo para que no se rompan las colas, no se rompan, o sea, que podamos ver bien, ¿no? Eh, en el, en el caso ¿cómo es? De los protocolos, les dice que si se rompen mucho, cuenten las cabezas. Bueno, yo no he llegado a tales extremos y eso que lo he hecho con chicos. Pero sí van rompiendo colas y patas y hay veces que cuando no es tan canchero, cuesta reconocer de qué tipo de insecto es, ¿no? Bueno, y esto es un muestreo, acá es uno que hay poquito, porque si ponía esos que ya cuando uno saca mucho, porque a veces vamos como separando en distintos sectores y cada uno va mirando algo, ¿no? Ven que acá están todos, no es necesario las lupas, pero a veces cuando son chiquitos sí para reconocerlos. Este, y bueno, y tenemos que ir viendo, ven que acá tenemos varios separados, esto fue este verano, y en las cubeteras. En la cubetera lo que vamos poniendo es clasificado por órdenes, por ejemplo, donde hay plecópteros, tricópteros, para ir contando cuántos tengo de cada uno, ¿sí? Acá, bueno, caracoles, y esta es digamos, es una ninfa de tricóptero, perdón, que ya está a punto una larva de tricóptero, que ya está a punto ven que le van saliendo las alas, ya está a punto de emerger. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, los famosos hábitats. ¿Dónde vamos a ir a ver los insectos acuáticos? Si estamos en un lago, vamos a tener varias zonas en el lago. Las costas, digamos, con plantas sumergidas, plantas flotantes y plantas emergidas. Entre las plantas hay muchísimos macroinvertebrados que viven directamente apoyados sobre las plantas y se van alimentando de otros que van pasando, de la corriente, van filtrando. Y otros viven directamente sobre el fondo. Algunos hasta se entierran en el fango. Entonces también en las zonas donde los suelos son, o sea, el fondo es más fangoso y demás, hay que mover el fango un poquito con las redes para poder sacar y a veces hasta con una palita y filtrar. Después filtrar eso, irlo como lavando, digamos, frente a un filtro y ahí le puedo ir viendo qué es lo que tenemos, ¿no? Em, en el caso de los ríos, depende en qué parte de la cuenca yo me encuentre. Si me encuentro en el curso superior, fíjense que tengo, por ejemplo, me encuentro por aquí, voy a tener un cauce en forma de V, voy a tener distintos tipos de sustrato, pero en general es roca dura, y suele ser, digamos, la roca madre. Ahí hay poca piedra, digamos, porque se va desgastando y la que está como medio, este, o sea, voy a encontrar cantos rodados grandes, por ejemplo. Iba a haber muchas correderas y rápidos, simplemente por la pendiente, ¿no? Ya si estamos en el curso medio, fíjense que el perfil del río es mucho más plano, ¿no? O sea, si bien va a haber correderas y demás, y fíjense que voy a tener piedras grandes, pero también ya chiquititas, ¿no? Si estamos en el curso inferior del río, me va a predominar la arena, ¿sí? Voy a tener algunas piedritas. Entonces, también el uso que le damos a los ríos es muy distinto, depende en dónde estemos, ¿no? En el curso superior, en el medio o en el inferior.
naturalmente vamos a tener diferentes tipos de macroinvertebrados. ¿Qué pasa en el curso superior? Muchas veces suele estar haber más, vegetación, entonces aparece, hay mucha llegada de materia orgánica desde el exterior, es decir, es como un ecosistema subsidiado, le va llegando bastante, o sea, otro tipo de partículas y demás, ¿no? Desde el exterior. Y entonces, ¿qué me van a predominar? Masticadores, fíjense la cantidad que hay, es decir, aquellos que pueden comer las hojas, ese tipo de cosas. Y fíjense cómo los masticadores directamente se van reduciendo y en el curso inferior ya no están. Filtradores va a haber, porque siempre quedan partículas pequeñas. Y voy a tener aquellos raspadores también, porque pueden sacar pedacitos de esas hojas y demás. Y bueno, y depredadores que siempre están, ¿no? Este, fíjense que ya en el curso medio aumentan mucho los raspadores, ¿no? Y en el curso inferior lo que más tenemos es filtradores. ¿Por qué? Porque tengo partículas mucho más finas. Es decir, esto naturalmente existe, no es que cambie la calidad del agua por eso, ¿sí? Bueno, ¿y qué tipos de hábitat tenemos? Por ejemplo, acá vamos a ver el tema de los rápidos, como por ejemplo, pucha, perdí el mouse, ¿dónde lo tengo? Acá anda. Los rápidos que tenemos acá tenemos un ejemplo. Fíjense que son zonas, digamos, con mucha pendiente, llenos de roca, y el agua pasa realmente rápido, ¿no? Es bastante compleja. Y tenemos correderas. Las correderas son mucho, o sea, tengo piedras también y el agua pasa rápido. Estos dos hábitats tienen mucho oxígeno. Entonces es el lugar, digamos, donde van a estar aquellas especies que tienen un alto requerimiento de oxígeno. Las correderas, cuando aumentan mucho el caudal, se me van a convertir en rápidos a veces, ¿sí? Este, y después, este es el nombre en inglés, se lo digo porque hay veces que lo van a encontrar en varios sitios, ¿no? Y después tenemos los pozones, que también le llaman pozas y pools en inglés. Los pozones, bueno, acá se alcanza a ver porque el agua es muy transparente. Esta es la naciente del río Chimehuín. Y bueno, y hay pescadores, es el lugar donde se juntan muchas veces los peces. Entonces vamos a encontrar también los depredadores de dos pies. Los pozones hay de distintas formas, ¿no? Los pozones centrales, como en este caso, pozones laterales, a veces si hay rocas o si hay árboles, de tanto pasar el agua va como corroyendo abajo y me va generando un pozón. Lo mismo pozones laterales, ven como en este caso. Lo ideal en un río, porque para que sea productivo y demás, es que tengamos correderas, pozones, ¿no? Cosa que no siempre ocurre porque muchas veces se meten con las máquinas a enderezar los ríos, pasa de todo en el manejo, muchas veces como es en la gestión de los ríos. Lo ideal es que un río tenga curvas, porque así también me va generando distintos hábitats y no agarra tanta velocidad, pero muchas veces se les da por enderezarlos. En muchos sitios que han hecho eso, han vuelto después a hacerle las curvas al río. Este, Sobre todo hay muchos casos bien documentados del hemisferio norte. Acá se han mandado la macana, no está tan documentada. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? No es lo mismo lo que encontramos en pozones que en correderas. Dijimos que los que están en correderas son aquellos que requieren más oxígeno. En correderas el agua se mezcla con el aire, entonces se me va incorporando continuamente más cantidad de oxígeno y me voy a encontrar con estos. Ahora los vamos a ver uno por uno, así que no se los nombro. Bueno, no uno por uno, pero más o menos. Y tenemos estos para los pozones donde el agua está más tranquila. Este, de los que vamos a encontrar, por ejemplo, acá tenemos ven caracoles. Este es un tipo de coleóptero muy extraño, digamos. En inglés se lo conoce como water penny, y que queda como pegado a la roca, tiene como si fueran unas ventositas. Acá lo que están viendo es un tricóptero comiendo, bueno, cuando quieran dar el video, acá hay un videíto.
un tricóptero comiendo hojas. Este es un efemeróptero. Esto que vemos acá como una pollerita son las branquias, tiene branquias bien vistosas. Este también es efemeróptero, pero... Opa, ¿qué pasó? Buah, a ver, espere. Por alguna razón se fue eso. Ahora me cambió. Ahí está. Bueno, este que está acá también es efemeróptero y fíjense que las branquias también las tiene al lado, pero son distintos. Ahora vemos después cómo los vamos a conocer. Mejillones, también hay almejas de agua y plecópteros, ¿sí? Los nombres no se asusten, se van aprendiendo, tienen sus bemoles, pero se van aprendiendo. Em, los gusanos, que si lo ven es como una lombriz de tierra, exactamente igual, salvo que la encuentran en el agua. Esta es una larva de libélula. Fíjense, acá está comiendo un renacuajo. Las larvas de libélula son una de las depredadoras y depredan hasta alevinos de peces, los chiquititos, que muchas veces cuando enseñamos la cadena alimentaria y la pirámide alimentaria, quién come a quién, lo enseñamos sobre adultos, pero no estamos hablando qué pasa cuando ese alevín es chiquito y el mismo que va a comer después, por ejemplo, un pez grande se va a comer esta larva, antes se la comía al revés, o sea, se invierten las acciones, ¿no? Las planarias también son muy conocidas por su capacidad de regeneración, se dice que es el organismo de las mil vidas, porque si se corta se regenera la otra parte y tenemos dos, digamos tres. Este, o sea, muy conocidas y muy estudiadas por eso, ¿no? Ojalá nosotros nos regeneráramos de esa manera, ¿no? Anfípodos, dípteros, sanguijuelas, ¿no? Bueno, y algo muy importante, un poco de biología, digamos, los ciclos de vida. Tenemos por ahí, o sea, en general, los ciclos de vida, casi siempre, en todos los manuales, todos van a ver los terrestres y el clásico de las mariposas y las langostas. Bueno, acá vamos a ver en los acuáticos. Los holometábolos o que tienen metamorfosis completa, decimos por qué. Porque de huevo pasa larva, después pasa pupa y después recién adulto. Y ni la larva ni la pupa se parecen en lo más mínimo al adulto. O sea, es muy, muy distinto, digamos, lo que tenemos. Los de metamorfosis incompleta, acá tenemos las libélulas, de huevo pasa a una ninfa temprana. ¿Qué es la ninfa? Es muy parecida al adulto, pero sin las alas, ¿no? Y después ya se le llama ninfa hasta el adulto, ¿no? Este periodo, digamos, previo al adulto, lo hacen en el agua y según la especie, según el género, pueden vivir más de una temporada o no. Este, y después, los adultos, acá tenemos el caso de un mosquito y acá tenemos el caso de una libélula, ¿no? Los adultos sí son terrestres, ¿no? Bueno, y acá tenemos el caso de un efemeróptero, ¿no? Para que veamos bien la forma. ¿Qué cosas vamos a mirar en los insectos? Cómo está distribuida la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿no? ¿De qué forma? ¿Qué forma tienen? ¿Y dónde están las branquias? Si tiene colas o no, las antenas, y después es lo más común a mirar para la diferenciación grande que es la que vamos a hacer en Globe. ¿Se puede hacer diferenciación hasta género y especies? Sí. Es más complejo y para los índices en general de calidad biológica, con que determinemos orden y en algunos casos familia es más que suficiente. Entonces, por eso se puede hacer medio a todas las edades. Si no, ya después hay que saber bastante más de biología para poder identificar especies, ¿no? Bueno, y si miramos las larvas, en este caso una larva de tricóptero. Bueno, en las fotos es bastante complejo que nos queden todos estos pelitos y estas cositas, ¿no? Este, y que me quede limpito ¿cómo es el insecto?
Fíjense que tenemos las patas y tenemos las branquias, que no es lo mismo, y estas que el prolec, que son las falsas patas. En este caso, fíjese, la cabeza, el tórax y todo esto es el abdomen, ¿sí? ¿Y cómo los vamos a diferenciar? Que es este que tenemos acá, ¿no? Pero a veces son muy complicados. Por ejemplo, muchas veces es difícil reconocer dónde está la cabeza. Y en este caso, fíjense, tengo dos prolec, no hay patas, es una larva. Y hay veces que el prolec tiene alguna forma, algún color, entonces la cabeza es esta, pero no siempre tan fácil de vérsela, ¿sí? Esta es una larva de díptero. Bueno, y las adaptaciones que tienen, por ejemplo, las branquias las usan para agitar el agua, para respirar, pero al agitar el agua a veces se meten acá entre el barro y fíjense que también generan una corriente de agua para arrastrar pequeñas partículas que les sirven de alimento. Este, por eso es que cuando terminamos de sacar, por ejemplo, en el caso de rocas, siempre hay que remover el fondo. Y aquellos que tienen son los fondos de arena, hay que remover la arena porque están metidos adentro de la arena, que hacen estos canales así para poder respirar, digamos, y forzar que ingrese el agua por ahí. Después, otra de las adaptaciones es cómo, o sea, tienen vida terrestre y vida acuática. Entonces, hay un momento en que vienen a poner los huevos. Cuando vienen a poner los huevos suelen ser presa fácil como es de los peces. Lo mismo cuando están emergiendo. Fíjense, en este caso acá está saliendo un mosquito, o sea, está emergiendo el adulto. Fíjense la forma en que nacen, no, en que nacen, no, perdón, que emergen, no se tienen que mojar las alas. Entonces, y siempre lo hacen sobre la película superficial del agua. Muchas veces cuando el agua tiene detergente o algún otro contaminante, esa película no se forma y obviamente no pueden sobrevivir. En el caso de los mosquitos, fíjense cómo usan esta película del agua para colgarse y respirar aire. O sea, por eso pueden estar en un charco que tenga dos de oxígeno, porque no hay problema, digamos, si total lo sacan del aire. Y cada tanto salen y pueden nadar perfectamente, como los ven acá, y después vuelven a colgarse, ¿no? Bueno, esta es una clave, digamos, fácil. Existen más complejas y yo le dejé a Andrea una serie de libros por si alguien necesita una clasificación más profunda, que esos no los íbamos a poner en la web porque muy pesados, de mucha cosa, pero tienen claves si ustedes quieren ver dentro de algunas especies o género o algo en particular, están disponibles, ¿sí? Desde acá las pueden bajar para que les queden, sobre todo esta, para que les quede más grande. Y acá hay otra que es lo mismo, que tiene ilustraciones con fotos. Las fotos las recontra recomiendo que saquen fotos y lleva su tiempo, pero seleccionan algunos alumnos que les guste sacar fotos y que esos se pongan a sacar las fotos y los demás a clasificar. Es importante irse guardando insectos. Yo justo ahora no estoy en mi casa, pero yo tengo todos ¿vieron esos frasquitos de muestras de orina? Bueno, en esos los guardo con alcohol. Primero que si hay que hacer una muestra, contar algo que estamos haciendo con macroinvertebrados, llevarlo siempre llama la atención, porque no todo el mundo los ha visto. Y por otro lado, también para tener, pero por más que ya el espécimen que uno guarda en alcohol ya va perdiendo color, hay cosas que se pegan, entonces no es lo mismo o se rompen antenas o patas y no es lo mismo que el que está vivo. El que está vivo, las fotos salen mucho más lindas. El problema es que nadan rápido, se mueven mucho. Si estamos con una lupa que le tengo que sacar, donde lo puse en foco se me fue para el otro lado. O sea, hay que agarrarlo con cariño y con tiempo, ¿no? Yo puedo llegar a pasar horas sacándole fotos, pero no todo el mundo es fanático y no les tiene tanta paciencia. Bueno. ¿Por qué muestreamos? Dijimos que eran buenos indicadores de calidad del agua. Y acá tenemos grupos muy sensibles a la contaminación, es decir, que si estos están presentes, casi que tómense un trago de agua sin problema.
En cambio, acá ya hay grupos que, digamos, son un poco intolerantes, pero, digamos, algo toleran. Entonces ya no es lo mismo, ¿sí? Les aclaro que no es que les puse los nombres científicos solo porque me gustan, sino porque no se le conoce nombre vulgar. Los que más los conocen son los pescadores. ¿Hay pescadores acá en el grupo? ¿Algunos? De los que pescan con señuelo, con lo que se llama pesca con mosca. ¿No hay? De los patagónicos tampoco. Buah, este, bueno, ahora les voy a mostrar. Los que les preguntaba si había pescadores y los suelen conocer porque arman señuelos. O sea, vieron que en algunas zonas, por ejemplo, en el caso de la Patagonia, no se puede pescar con lombriz, hay que pescar con señuelos artificiales. Entonces los arman con materiales para simular el insecto. Ahora van a ver ejemplos también. Bueno, entonces estamos con invertebrados con indicadores de buena calidad del agua, o sea, de excelente, estos de buena calidad. Vamos a una calidad de agua aceptable, fíjense cómo van variando, ya son totalmente distintos, y a una mala calidad de agua. Ojo con los caracoles. Una cosa son los caracoles que miran hacia la izquierda y los otros los que miran hacia la derecha, ¿sí? Este, Fíjense que justamente, porque dan todo lo contrario, ay, perdón, los de excelente calidad del agua, fíjense que miran hacia la derecha, la abertura, o sea, donde termina, digamos, el espiral, los otros para el otro lado. Entonces, por ahí, como se los van a confundir, no hay que confiarse en caracoles, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por los de buena calidad de agua, muy conocidos en la pesca Perdón, deportiva. Ana, Sí. preguntan en el chat qué tipo de alcohol necesitan para hacer El alcohol para común, conservar los macros. el que compras en la farmacia, el que compras para las heridas, para todo, bueno, ese mismo. Este, bueno, los plecópteros son los más sensibles a cambios de la calidad del agua de estos tres. Y existe un índice que se llama EPT, porcentaje de EPT, que es efemeróptero, plecóptero y tricóptero. Este, hay varios índices, ¿no? Este es el más usado eh, y primero que es muy fácil de reconocerlos enseguida y por otro lado son muy buenos indicadores. A medida que ustedes van muestreando se van a ir dando cuenta cuáles sobreviven a determinados ambientes, ¿no? Y hay otros que son un poco más específicos, que uno determina el tipo de familia que hay y presencia o ausencia. En estos vamos por la cantidad. Y lo que vieron en el gráfico ese que hicimos es sobre cantidad de macroinvertebrados y el índice PT. Bueno, en el caso de los efemerópteros, eh, el nombre común, fíjense que son efímeras. ¿Por qué se le dice efímeras y efemerópteros? ¿De dónde sale esto? Porque el adulto vive un solo día y en ese día se tiene que reproducir. O sea, tiene que encontrar pareja ¿cómo es? Y llegar a poner los huevos y todo. En ¿cómo es? O sea, la ninfa vive bastante tiempo, pero el adulto es el que tiene vida efímera, ¿sí? Directamente no tiene ni siquiera aparato bucal, es decir, el adulto es para reproducirse y punto, ¿sí? Tienen metamorfosis incompleta, branquias a los costados del cuerpo y lo más conocido son las tres colas. Es decir, nos vamos a dar cuenta que es un efemeróptero por las tres colas, ¿sí? Es lo primero que vamos a ver. Después le vamos a ver las otras partes del cuerpo y demás, pero los vamos a diferenciar de los plecópteros por la cantidad de colas. Este, bueno, las familias más sensibles son estas dos, pero también todos, digamos, son sensibles a los cambios de calidad del agua. Yo puse acá algunas de las familias para que se vaya familiarizando, ¿no? ¿Cuándo nacen? Esto lo hacen casi todos. Perdón, no se dice nacen, cuando emergen, porque nacen cuando nacen del huevo. Cuando emerge el adulto,
sincronizan la forma de emerger y fíjense que salen todos juntos. ¿Por qué hacen esto? Porque es el momento más crítico. ¿Ven cómo van saliendo? Así que es muy, o sea, es muy crítico y como es, y los peces están a la pesca para comérselo. Entonces, si aparecen todos juntos, o sea, sobreviven unos cuantos, ¿no? Acá tenemos el ciclo de vida. Es decir, después del apareamiento, digamos, se ponen los huevos sobre el agua, ¿ven? Los larga, se apoya sobre el agua, que acá faltaría la figura, se apoya sobre el agua y los larga, y de estos huevos ya nace la ninfa, que es parecida al adulto, recuerden, que es metamorfosis incompleta, y recién acá está, fíjense, emergiendo el adulto, ¿sí? Tienen varias mudas. Por eso también hay que tener en cuenta. Muchas veces vamos a encontrar las mudas. Las mudas no las anotamos como, o sea, podemos verla como presencia, pero no en cuanto a cantidad, porque tengan en cuenta que el mismo insecto va a mudar varias veces. Se te corta el audio, Ana. Y fíjense las branquias a los Ana, costados. Acá perdón, tenemos, se te había sí. cortado el audio. Ah, perdón. Repetí Bueno, lo último. lo de las mudas, había dicho. Que las mudas, digamos, son o sea, vamos a encontrar las mudas, pero es que el insecto tiene que crecer. Entonces, cuando crece, saca su exoesqueleto y lo desecha. Entonces, puede ser que encontremos mudas del mismo insecto. Entonces, siempre hay que encontrar al insecto, al crustáceo, lo que sea, ¿sí? Yo muchas veces hablo de insectos porque es de lo que más encontramos, pero hay de todo, ¿no? Hay varios artrópodos, sería la frase. Fíjense, es un efemeróptero, tiene tres colas, o sea, es por lo que lo diferenciamos. Acá tenemos la vista dorsal y la vista ventral, y este es el macho y hembra de esta especie, perdón, de esta familia, ¿sí? Fíjense que también conserva las tres colas. Muchas veces estos se pegan, por ejemplo, en la ropa quedan inmóviles sobre las hojas. Y es muy fácil, digamos, el adulto es fácil sacarle fotos por esto de que se queda inmóvil muchas veces un rato hasta que se le secan las alas también, ¿no? Bueno, acá tenemos otro. Ojo que fíjense que es tramposo. Ven que tiene tres colas, pero fíjense acá. Ven esa parte de ahí que está acá, fíjense, es una tercer colita. O sea, tiene tres colas, pero la del medio digamos, es chiquita. Otra forma en que la vamos a conocer, tiene las branquias a los costados y, bueno, la forma del cuerpo es más como redondeada. Pero las branquias a los costados y las tres colas es muy, muy común de los efemerópteros, ¿no? Bueno, acá tenemos otro, fíjense que seguimos con branquias a los costados, las tres colas. Y las colas, fíjense que son largas, o sea, casi el tamaño en algunos casos, casi el tamaño como es del insecto. Bueno, esta es otra de las familias, acá tenemos el adulto. em, Bueno, y acá pasamos a los plecópteros. Entonces, efemerópteros, característica principal, tenemos tres colas y branquias a los costados, ¿sí? La forma del cuerpo puede irnos variando y tenemos esta familia que tiene la colita chiquita. ¿Qué pasa? Los plecópteros, dijimos que son los más sensibles a los cambios de calidad del agua. Y cuando los encontramos, bueno, también este es muy conocido también en la pesca con mosca porque también se lo imita y tiene algunos nombres comunes como mosca de la piedra, y después se los conoce con los nombres en inglés como stonefly. En español se lo conoce con los nombres en inglés. Viven sobre las piedras, por eso de moscas de la piedra. Tienen la metamorfosis incompleta y tienen dos colas y son herbívoros. En algunos casos, algunas especies son depredadoras. Acá tienen un cambio en la muda y como la última, digamos, ya para emerger.
Fíjense cómo se empieza a abrir desde el centro, ¿ven? Se empieza a abrir, digamos, la ninfa, ¿ven? Y empiezan a salir las alas. Este, y acá termina saliendo del todo y esta es la forma del adulto. La forma del adulto es bien vistosa porque, digamos, como que sobrepone una ala a la otra en la forma en que la dobla, ¿ven? Y el exoesqueleto queda desechado. Por eso es que no se notan los exoesqueletos. Sí sabemos que ese estuvo ahí, pero bueno, no es el caso. El ciclo de vida muy similar al otro. También los huevos se ponen sobre el agua y la ninfa tiene varias mudas hasta que emerge como adulto, que es este caso, ¿no? Acá tienen la vista del adulto, fíjense cómo son las alas una encima de la otra, y la vista ventral, fíjense cómo conserva las dos colas, ¿sí? No se asusten con esto, después se van reconociendo, no hay problema. Este, este también es una familia muy conocida en el hemisferio sur y también indica buena calidad de agua donde está presente, ¿no? Y tiene colores así, ven, muy vistosos. La cola también es grande. Acá tenemos otro caso complicado. Tiene dos colas y tiene como unas plumas. Acá apenas se notan, pero fíjense acá en el dibujito, ¿ven? Estas son las dos colas famosas y tiene como unos pelitos, ¿sí? O sea que lo de las colas es y no es. En este caso, las colas que se consideran son estas dos. Estos son pelitos, ¿sí? Fíjense que es bastante difícil. Y otra cosa de los plecópteros, fíjense el abdomen peladito. ¿Ven? No tiene, fíjense todos los anteriores, ¿ven? En algunos casos hay alguna branquia chiquita, pero poquito, si no están más sobre escondidos de este lado. Estos tienen como pelitos por todos lados, hasta pelitos en la cola, pero dos colas bien marcadas. Acá tienen otro caso. Las colas a veces son abiertas, otras veces son más cerradas y a veces largas, a veces cortas. Y llegamos a los tricópteros. Los tricópteros, en el caso de los insectos terrestres, la gran diversidad que hay son los coleópteros, los famosos cascarudos. Podemos encontrar colores, formas, tamaños, de todo lo que sea. En el agua, digamos, los coleópteros hay muy pocas especies, pero los tricópteros es la superdiversidad. Yo le, Ana, perdón que te interrumpa, porque sí. como que siempre te quería preguntar y seguís avanzando. Estos bichitos que mostraste recién, ¿qué tamaño tienen más o menos? Y bueno, depende de la edad que los agarras, ¿no? Pero alcanzan hasta unos 2 centímetros, una cosa así, el más Ok, grande. Pero está. ya casi a punto de nacer, pero también podés encontrar, viste, de medio centímetro, una cosa así. Ah, o Igual sea que puede todos ser son que cuando macro, los todos estás... los ves con los ojos. Eh, Ah, cuando, eso, está. cuando encontrás chiquitos, hay veces que las colas, todo eso es complicado, ahí usas lupa. O usas lupa para detalles. Pero en general, cuando ya los chicos están cancheros, ni siquiera necesitan la clave. No es que están que dos colas, tres colas, que si voy para acá, voy para el otro con la clave. Ya lo sacan al toque, ¿cuál es? ¿Sí? Y aparte, hasta por la forma del cuerpo. Y se aprende rápido. Ahora a ustedes quizá le parezca como mucho, porque bueno, todo un bicherío infernal no termina nunca, este, pero sí se aprende rápido, no es una cosa compleja de ver. Bueno, los tricópteros decíamos que hay mucha diversidad. Bueno, los nombres comunes es Cádiz, Fly, Frigania. Y también son primos de las mariposas o de las polillas. Hay más de 100 especies, ¿ves? Y tienen metamorfosis completa, es decir, estos pasan por larva y por pupa. Y algunos tienen vida libre, es decir, que no tienen pupa. Perdón, no tienen pupa, no construyen refugios. Son muy famosos por los refugios. Acá, fíjense, también esto fue hace unos años,
sobre el río que de ahí de Junín, el río Chimehuín. Fíjense, cuando uno agarra un nacimiento así, es impresionante. Si buscan por internet van a encontrar, por ejemplo, autos que se llenan de insectos así, por todos lados, en el momento en que emergen todos juntos, ¿no? No es que todo el tiempo está pasando eso en el río. Y suele ser al amanecer o a la tardecita. Este, bueno, estos acá le están mostrando el caso de los que forman casita. Ahora vamos a ir viendo las casitas. Bueno, fíjense, acá está emergiendo. ¿Ven? Cuando ya empieza a formar las alas y ya está a punto de emerger. Este, y este es el adulto, ¿no? Bueno, acá tienen este de casita y fíjense, es este mismo. ¿Ven cómo va saliendo ahí? Estas fotos hay que tratar de sacarlas, ya les digo, es re importante tener un stock de fotos porque es complejo después el reconocimiento. Bueno, acá tenemos una pupa de tricóptero, estos son de vida libre y estos también. Fíjense que son muy parecidos estos, ¿no? Pero la forma de la cabeza es distinta, la cantidad de branquias acá es distinta, digamos, o sea, son mucho más chiquitas, ven, son como pelitos, y los pelitos del prolec también son distintos. Bueno, acá tenemos, fíjense, este hace como si fuera una copita. Este sí es chiquito y suele tener 1 centímetro como máximo. Estos no, estos suelen llegar a tener como 4 centímetros más o menos. Este que parece una coma genera su refugio y digamos, y es siempre igual. Estos de las piedritas y fíjense el diseño, piedritas y palitos. Los van a encontrar siempre el mismo modelo, no es que ponen cualquier cosa dentro, acomodan y siempre el mismo modelito, es como que vienen con esa caja así, así, así. Este, y esto es extraído, digamos, este que está acá es el tricóptero extraído de aquí adentro de este de piedritas. ¿Qué pasa cuando en vez de piedritas se le ponen algunas otras cosas? Por ejemplo, lo sacan y le dejan oro, perlas, cristales. Y bueno, es lo que hay, con eso hacen la casita. Entonces, se los ha agarrado para generar joyas. Son muy conocidas las joyas de tricóptero. Acá tienen un collarcito, ven, con piedritas y hay otras bastante caras. Si entran acá van a ver varios modelos, pero así como lo escuchan, se ponen esas cosas y fíjense el diseño exactamente igual a como lo hacíamos con los palitos. Da para todo este mundo, pero existen esas cosas. Bueno, sin palabras. Bueno, los dípteros. Los dípteros es una familia muy grande. Yo no dije que las fases acuáticas ninguno pica, así que pueden meter mano tranquilo. No así los adultos. Ese es otro tema. Casos dípteros son los complejos que pican, entre ellos están los mosquitos, los tábanos, los jejenes. Este, y también, bueno, acá justo se los nombré, las moscas. Los que no pican son molestos, es decir, que los adultos los conocen seguro. No van a conocer por ahí tanto los acuáticos, ¿no? La fase acuática. Este, las alas anteriores están muy reducidas, o sea, perdón, las alas anteriores son funcionales, las otras están reducidas, o sea, es bien clarito como que la forma en que tiene, los aparatos bucales varían y el cuerpo también varía mucho, ¿no? Tienen metamorfosis completa y son alimento importante para muchos, ¿no? Por ejemplo, es de la familia Simulidae, es muy o sea, y hay veces que también es confuso cuando se va a contar, porque este suele estar siempre, por ejemplo, nacen todos juntos y ponen los huevos todos juntos, entonces es como que los otros uno encuentra uno cada tanto, esto podemos llegar a encontrar más de 100 en una piedra a veces. Entonces, el contabilizar ahí, hay veces que una piedra cambia la ecuación del resto, ¿no? Y se pegan acá desde la cola, tienen como si fuera
Vieron como las arañas largan como una seda y se enganchan a las piedras y siempre están paraditos así, tratando de filtrar la comida. Bueno, y también se los imitan. Esto es acá es una pinza donde enganchan el anzuelo y fíjense cómo imitan este, a, mm, a este díptero, ¿no? Para hacer un señuelo para pesca y engañar a los peces. Bueno, acá tenemos otro que fíjense la forma que tiene, muy distinto. Fíjense que las formas de los cuerpos son muy distintas. El otro era como, o sea, son alargados, pero estos tienen como picos, cosas, o sea, son muy diferentes uno de otro, ¿no? Este también hay una variante roja, que digamos el color es rojo, que se aguanta lo que venga de calidad de agua. O sea que si encuentran el blanquito no pasa tanto con el agua. O sea, es aguantador, pero no tanto. Pero el rojo, o sea, no es que no pueda estar. Si yo encuentro uno solo no pasa nada. El problema es si la mayoría son de esos, quiere decir que la calidad de agua bajó. ¿Sí? O sea, que yo encuentre especies tolerantes mezcladas con especies sensibles no pasa nada, es lo ideal. Ahora, el problema es cuando solo predominan las especies tolerantes. Bueno, y acá un poco para que vean la diversidad de dípteros, ¿no? Esta es la pupa de este que yo les decía, como es el que les mostré recién, que queda paradito, así como es esperando la comida. Bueno, esta es la pupa y fíjense, tiene como unas ramificaciones hacia arriba. Estos también son muy grandes y acá tenemos la de mosquito. Este, por ejemplo, del otro lado, del lado de atrás, tiene ventosas y se agarra con todo el alma como es a las piedras. Este otro, fíjense que es alargado, es decir, las formas son muy variables. Bueno, pasamos a odonatos. Odonatos son las libélulas, esas las conocen, supongo. En algunos sitios le dicen helicópteros. Cuando las encontramos casi siempre cerca de los cuerpos de agua y sobre todo si está por llover o eso, pues, como que circulan mucho más, ¿no? Hay Aguaciles varios. le decimos acá. Aguaciles también, sí, tenés razón. Ese nombre también es bastante común. Y hay otras también muy parecidas, pero más chiquitas, que le dicen caballito del diablo. Ahora vamos a verla. Este, bueno, tienen metamorfosis incompleta, es decir, del huevo aparece la ninfa, ¿no? Y que lo único que le falta es que crezcan las alas. Son muy conocidos porque tienen ojos grandes y bien prominentes, y las piezas bucales son masticadores y son depredadores, ¿no? Acá tienen, fíjense, este es como es el que le llaman caballito del diablo. Este es como es la ninfa y este es el adulto y estas dos son imitaciones de señuelos para pesca. Fíjense una cosa acá, este tiene tres colas, pero los ojos prominentes hace que sea un odonato, que no sea un efemeróptero, ¿sí? O sea, lo de las tres colas, cuidado. O sea, es útil hasta por ahí nomás. Este, este es la libélula, ¿sí? O sea, la libélula es mucho más grande que la otra, que el caballito del diablo. Y bueno, las formas del cuerpo pueden ir variando bastante, depende la especie, pero más o menos están, y los ojos bien marcados, el aparato bucal bien marcado también. El adulto no hay como que equivocarse porque es muy vistoso. Las especies de adultos vieron que las alas tienen marcas este, muy características y muchas veces se usa esa característica para identificar especies. Bueno, aquí tienen otro y las imitaciones de una ninfa y las imitaciones del adulto. Bueno, y acá tienen la diversidad que encontramos. Y bueno, esto se los había mostrado hoy como son depredadores, ¿no? Aquí tenemos
como es el ciclo de vida de los odonatos, es decir, tienen varias mudas hasta que la ninfa emerge, ¿no? Y fíjense que al emerger, en general se suele apoyar sobre, hay otras que lo hacen sobre el agua, pero este directamente sobre alguna planta acuática o algún palito o algo y recién ahí puede emerger. Y fíjense la posición para ir a dejar los huevos, o sea, ya sea cuando emerge o cuando va a dejar los huevos, o sea, es muy presa fácil de otros de peces u otros depredadores. Entonces, lo suelen hacer todas juntas, ¿no? Bueno, ya, aquí está. Pasamos a los coleópteros. Coleópteros dijimos que cascarudos, escarabajos. Estos son, la mayoría de los que se conocen son terrestres. Los de aguas, ya les digo, hay muy poca variedad. Este, no son dominantes, ¿no? Tienen metamorfosis completa. En algunas especies la larva es acuática, los adultos también, y en otros casos, solo la larva es acuática, ¿no? Después el par de alas, tienen un par de alas duro, es decir, que no se usa, o sea, simplemente se abre y es el que protege las otras alas que son membranosas y esas sí las usa para volar, en el caso del adulto, ¿no? Este en particular puede juntar una burbujita de agua, de aire y puede sumergirse, es decir, si bien respira aire, junta una burbujita y se sumerge en el agua a comer y vuelve. Tiene una velocidad increíble, agarrarlo cuesta. Y este tiene 1,5 centímetros fácil. Pero les digo que es una luz, ¿eh? No es fácil pescarlo. Lo van a ver pasar. Bueno, acá hay distintos tipos de imitaciones de ese. Y hay varias especies de este que lo que varía, ven que tiene como un dibujito acá, lo que varía es el dibujito de aquí, es por eso se lo van conociendo. Estos los van a reconocer fácil porque es el cascarudo común que estamos acostumbrados a ver terrestre, ¿no? Pero dentro de coleópteros también está que este es muy parecido a las otras larvas y a veces cuesta, o sea, en la forma de conocerlo es la forma de la cabeza. Hay que mirarle bien la forma de la cabeza para detectar cuál es. Y tenemos este coleóptero, que este es rarísimo, también es conocido como water penny o moneditas de agua. Fíjense que es redondito, esta es la parte de abajo, ven la cabeza como está tapada acá y las patas, ¿no? Y se pega como si fuera una ventosa a las piedras y queda en eso. Puede tener también hasta 1,5 centímetros, una cosa así el adulto, ¿no? Y así es como lo vemos de costado. Fíjense dónde tiene las branquias. Ven que en esta foto apenas si se notan las branquias. Muchas veces también juntar fotos de partes de los insectos también es importante. Y ir haciéndose, le decía Andrea, yo tengo un desparramo de insectos de cada muestreo. Es importante ir haciéndose un catálogo, ¿no? Es decir, encontramos uno que está lindo con todas las patas, irlo guardando, sacarle fotos por parte y fotos al insecto entero para tener para después, porque muchas veces tenemos que mostrar o otros alumnos no los conocen y los tienen que conocer y bueno, entonces es la forma en que los pueden ver más fácil. Bueno, suele estar en las aguas quietas, en las aguas contaminadas, en las aguas estancadas, se banca que tenga 2 de oxígeno, no hay problema. Son las sanguijuelas. Muchas veces cuando nos metemos en un agua estancada se nos pegan al cuerpo, digamos, y chupan sangre también. Hay una que como es que es medicinal incluso, una de las especies, tiene una ventosa acá con la que se prende, ¿no? Y se fijan en esos sitios y van haciéndolo. El otro, los oligoquetos, o también conocidos como la lombriz de agua, es idéntica a una lombriz de tierra, solo que la vamos a encontrar en el agua. Estas también se las imita bastante y aparte es más fácil de imitarlas.
Y pasamos, dejamos los insectos y nos vamos a los crustáceos. Los crustáceos, los más comunes tienen 10 patas. Tengan en cuenta que teníamos insectos con 6 patas o 3 pares, como quieran llamarle. Los arácnidos que tienen 8 patas. Y los crustáceos perdón, crustáceos decápodos con 10 patas. Este, y uno de los conocidos acá, o sea, estos dos, tanto Samastacus, o sea, hay varias familias, pero el cangrejo de río y el cangrejo de la familia, conocidos como aegla o cangrejos aegla, son de los que más vamos a encontrar por aquí. O sea, de los más comunes. A veces encontramos otras especies, pero les estoy mostrando lo que habitualmente se encuentra. Fíjense que son distintos, ¿no? Este es muy conocido por tener como una pollerita acá. La forma acá, fíjense, de la cabeza, los ojos, prácticamente es igual, ¿ven? Y tienen, bueno, muy desarrolladas, acá no se alcanzan a ver porque justo, ven, esta, por ejemplo, yo la saqué de un organismo que estaba conservado en alcohol. No es lo mismo que el vivo, ¿sí? Lo mismo la sanguijuela que les mostré recién. Este lo saqué con uno vivo. Fíjense las pinzas son impresionantes. Hay veces que nos agarran los dedos y muerde en serio. No nos llega a lastimar, pero duele. Para agarrarlos siempre hay que agarrarlos desde el tórax, es decir, engancharlos desde acá, desde este sector. Nunca agarrarlo ni ponerlo en la mano casi de arriba que camine porque nos come. Va, no nos come, pero que nos va a apretar lindo, sí. Este, y aquí abajo ven que tienen como una cosa que se dobla, ahí guarda los huevos. Los huevos los incuba un poco y después los libera. Bueno, y acá tenemos los anfípodos. Ojo con este que van a encontrar en algunos sitios que les dice que tiene 14 patas. En realidad tiene 12 patas y hay otras dos que son falsas patas. No son patas, ¿sí? Este, bueno, hay distintas especies, los anfípodos son bastante aguantadores en general, por ejemplo, en charcos con mosquitos solo están llenos de anfípodos, y se comen unos a otros según la etapa de la vida, digamos. Cuando son huevitos esto le dan y cuando no al revés. Este, pero son aguantadores a poco oxígeno, a agua caliente, a que cambie mucho, o sea, es decir, un charco que va a cambiar continuamente digamos, la estabilidad de la calidad del agua, ¿no? Bueno, eso sería a grandes rasgos, muy a grandes rasgos. Después, si quieren algo más específico, haremos después. Andrea me dijo algo introductorio. Este, la presentación de macroinvertebrados. Se van a quedar como con mucha cosa en la cabeza, pero no son tan difíciles cómo es de reconocer. Se va usando alguna de las claves estas. Y como es después suele haber claves para cada lugar, a veces hasta para cada cuerpo de agua. Si consiguen claves locales buenas, es lo mejor. Pero igual la forma general del cuerpo, o sea, si yo quiero llegar a nivel de especie, sí necesito claves específicas, pero para nivel de órdenes o de familia puedo usar las claves generales. No necesariamente estas, ¿sí? Este, y acuérdense que si alguien quiere mucho más específico, bueno, están los famosos 5 libros gorditos, con todas las claves que están, son por ejemplo tricópteros en el mundo, pero están los tricópteros de Latinoamérica y hay muchos autores de Argentina, de Uruguay también aportando los datos, así que, o sea, están los nuestros también. Bueno, quedo abierta a las preguntas, vi que había un montón de comentarios, no sé. No, algunos comentarios. Fernanda nos preguntaba ¿a qué te referías con productividad? Productividad es Cuando la hablabas de cantidad. las redes, creo que fue, Sí. si no me equivoco, Fernanda. Productividad es la cantidad de organismos, o sea, de macroinvertebrados que encuentro por metro cuadrado. También se le puede hablar de abundancia, ¿no? Este,
pero la cantidad y a veces, por ejemplo, también se puede hacer, o sea, tenés varias formas de estudiar, o sea, cuánto produce un río en comida, por ejemplo, en determinado sitio. Podés hasta pesarlo, o sea, digamos, secarlos y pesar la masa seca incluso. No es lo que más se hace. En general, lo que se suele hacer es diversidad y o sea, el índice de Shannon común o el EPT, que el EPT saca un porcentaje, o sea, del total de lo que encontré, qué porcentaje tengo de esto, cuánto me representa efemerópteros, plecópteros y tricópteros. Y hay otros índices que no se cuenta y solamente se identifican familias. Entonces, se hace por presencia o ausencia. Y pero bueno, eso tienen que ir probando. El EPT yo se los recomiendo, es de los más fáciles y les va, digamos, a dar buenos resultados. Si quieren, y para aplicar algún otro, si logran identificar familias es mejor. Entonces, como van anotando globos, les permite cargar familias, les permite cargar especies, no hay problema. Pero está a nivel de órdenes y familia está más que bien. Ana, Jessica nos pregunta, ¿cómo contabilizás? Pregunta, ¿siempre sobre una muestra que sacás o si los ves en el río, como decías, estos que estaban en la roca? No, no, hay que meterse con la red, tomar la muestra. Para tomar las muestras, ahí, por ejemplo, yo marco un sector y voy muestreando esa zona. Por ejemplo, si yo estoy en una zona con barro, con vegetación acuática, voy metiendo la red esta de cómo es la red D o alguna otra y la voy moviendo así, hacia arriba y hacia abajo y me voy caminando, ¿no? En el caso de vegetación puedo arrancar un poco, pero lo ideal es que no cortemos mucho porque si no, o sea, que no seamos tan depredadores al muestrear lo posible. No se recomienda que muestren muy seguido en el mismo lugar porque si no, no se alcanza a reacomodar. O sea, tengan en cuenta que cuando vamos a muestrear nosotros somos el disturbio, ¿no? Este, entonces, esa es una forma. Con las rocas es esto del lavado, ¿no? Y después, yo puedo o sea, tomo un sector, hay unos cuadrados, puedo hacer un cuadrado de 1 metro por 1 metro y hacer una submuestra dentro de ese cuadrado. Y ahí voy contabilizando un sector de costa de río, de costa ¿cómo es? De lago, ¿sí? Este, y después, como es otra de las formas, es hacer una transecta, que también es factible. Son todos distintos tipos de muestreo, depende de lo que yo quiera sacar de eso, es lo que voy a hacer. Em, por ejemplo, eso muestreo de río, pero esto que yo les dije, ¿quiénes vivían con los mosquitos? Nosotros empezamos en la zona de la Patagonia, por ejemplo, no llueve en verano, entonces los mosquitos están en charcos. Tuvimos que muestrar charcos, entonces, ¿quiénes pueden ser potenciales depredadores de los mosquitos? Empezamos a ver charcos cerrados, que no entraba nada, ni un hilito de agua, había caracoles flotando. Y los caracoles no estaban muertos, estaban respirando aire. O sea, que uno en general el caracol lo ve en el fondo. Es decir, tenían esa posibilidad. O sea, tengan en cuenta esto, no todos los caracoles tienen esa posibilidad, ¿no? Este, también encontramos como es planarias o como o ese tipo de anfípodos, muchos con mosquitos. O sea, y ahí que muestreo, un charco, no estoy muestreando el río entero. Pero para cuerpos de agua naturales, en general voy haciendo esto de las transectas. Y después hay que mirar bien esto, el sector, dónde conviene, si en la entrada no se ha mezclado tanto el agua, entonces si lo quiero comparar con otro sitio, bueno, puede ser, pero no concluir sobre este río, este lago es así, cuando estoy mostrando solo la entrada. ¿Se entiende? Si yo voy a comparar macanudo, pero si las conclusiones le voy a sacar sobre un cuerpo de agua, tengo que muestrear otras zonas también. ¿Sí? Muchas veces en las escuelas se muestra un solo punto, entonces hay que elegir muy bien el punto a muestrear. Claro.
No, decirles también que en los materiales que acompañan a este tema en el curso van a tener una guía de campo para cada uno de los Sí. sustratos, van a tener Para una cada uno, guía yo para sustrato no rocoso, me explayé tanto en eso, uno porque es para como que, vegetación, uno para arena, uno para lodoso claro, y lo más, si fuera posible, lo mejor sería tener un sitio multihábitat, es donde que hay varios multihábitat son en sustratos. su mayoría. En su mayoría te vas a encontrar con el multihábitat. Es muy poco lo que te vayas a encontrar solo un tipo de hábitat. Por ejemplo, aunque tengas ponele no tenés vegetación acuática, no tenés arena, pero es muy raro, si tenés corredera vas a tener pozones cerca o vas a tener lo que se llama planchones, es decir, casi siempre vas a estar en multihábitat. O sea, hay casos aislados. Si querés, por ejemplo, comparar un hábitat con otro, también es importante. Por ejemplo, esto que yo les digo, en las correderas se encuentra una cosa, en los pozones se encuentra otra. Bueno, eso también es importante verlo. No va a variar la que, por ahí tanto, sí, cuando yo hago el análisis físico-químico, pero sí, sí me va a cambiar o sea, el tipo de insecto que encuentro, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta por ahí también a dónde apuntamos. Por ejemplo, las zonas más críticas, si las zonas más críticas están bien, como puede ser una corredera, lo demás, bueno, se supone que va a estar mejor, ¿no? Pero digamos, siempre hay que apuntar a aquello que es más crítico cuando, bueno, hago un muestreo y no me puedo muestrear todo el río. Por ejemplo, si tengo depredadores, quiere decir que va a haber varios de los otros, sino que come. O Claro. sea, tomar esos criterios, ¿no? Fernanda nos pregunta cuántas veces debes pasar la red en un multihábitat, en un muestreo multihábitat. O sea, por el mismo sitio una vez, pero ten en cuenta que te vas a ir moviendo, ¿no? Entonces, primero moves así hacia arriba y hacia abajo y te vas corriendo despacito hacia arriba y hacia abajo, golpeteando bastante. No volvés sobre el mismo lugar porque ya hiciste el disturbio, no vas a Claro. tener Ya los mismos. raspaste Por en ese eso, lugar. claro, por eso también es esto de que se recomienda si lo vas a hacer en el mismo lugar, cada 6 meses. No, por ejemplo, una vez por semana, como hacer el muestreo de Claro. cómo es físico-químico. Y Alejandra nos pregunta, ¿siempre hay que fijar en alcohol? Si le sacamos fotos y luego los liberamos, gracias. Podés hacer eso, por supuesto. Lo que tengan en cuenta que la mayoría no sobrevive. Igual, para quedar bien con los chicos, la mayoría los libera y te quedás con los mejorcitos para la foto, para el alcohol, porque en su mayoría se rompen las patas, le faltan las colas, imagínense, pobre bicho, no. La realidad es que no van a sobrevivir, pero bueno, salvo que sean planarias. Que bueno, También hay una cuestión de tiempos, como decíamos al principio, es un protocolo que lleva mucho tiempo de hacer en campo y generalmente tampoco se hace solo, se hace con otras mediciones, con temperatura, con pH, con sí, nitratos. Entonces te lleva toda una tarde de repente o toda una sí, sí, jornada. Entonces lo más lleva fácil todo. es fijarlos en alcohol para luego después traerlos y analizarlos en clase o en el laboratorio al otro día o cuando se pueda, Sí. ¿no? Si se puede el mismo día es mejor. Porque el tema, por ejemplo, cuando están cancheros no pasa nada. Cuando están aprendiendo, por ejemplo, el movimiento de las branquias te das cuenta que es una branquia, si no, como que, viste, hay veces Mm, que te queda pegado, o las colas se te dan vueltas, se rompen. Entonces, por eso, cuando están vivos es mucho más fácil. Una de las cosas por las que se fijan a veces por el tema de que no se vayan a comer unos con otros. Ya cuando vas sacando, vas viendo lo que vas sacando. Entonces, si tenés más de un frasco, los vas separando, que sería lo ideal. Pero hay veces que, bueno, hay que separar bien los grupos por equipos, que tengan buena cantidad cada grupo y que cada grupo vaya analizando como sus muestras. Es decir, saco una muestra grande y le voy dando a distintos grupos que vayan clasificando cuáles son. Y de esos alguien que saque fotos. O sea Yo tengo que una pregunta, Ana. Perdón, tengo una pregunta porque me surge ahora, en cuanto a calidad del agua, ¿qué es mejor que tenga una gran variedad, pero en poca cantidad digamos, en corto número de ejemplares, o que tenga mucha cantidad, pero solo de algunos?
ejemplares. Cuando hay mucho solo de unos pocos, de unas pocas especies, sospechoso siempre. Eso de en cualquier tipo de animal que vea. Algo pasó y te quedan los tolerantes. Entonces, lo ideal, como en cualquier ecosistema, es encontrar Para alta mucha diversidad. variedad. Sí, alta diversidad. Y la cantidad es importante porque es lo que está produciendo, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, un otoño viene muy frío, se muere mucho. O arranqué la primavera enseguidita, no les da tiempo ni a nacer. O sea, tiene que ser primavera avanzada. La primavera de ustedes no es la primavera de la Patagonia, por ejemplo. O sea, si yo salgo en septiembre no encuentro nada, tendría que ir en octubre, noviembre, con suerte. En cambio, ustedes en septiembre sí van a encontrar. O sea, esas cosas hay que ir viendo. En otoño es donde tenemos en general la mayor cantidad, pero también muchas veces una heladita y te los hizo sonar todos juntos. Entonces también hay que ir viendo esas cosas, ¿no? Después, por ejemplo, de una precipitación, ¿es conveniente muestrear o al contrario, hay que esperar unos días? Las precipitaciones, si si tienen mucho aporte de agua, te revuelve mucho el agua, es un disturbio natural, pero disturbio al fin. Y como es mejor cuando, digamos, no la tenés, o sea, cuando han pasado 2 o 3 días, digamos, por lo Ujú. menos. este, Te revuelve el agua, o sea, la turbidez cambia, Sí, entonces también muchas veces se mueven hacia un lado, hacia otro, y ahí te va cambiando. perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, interesantísimo, Ana. Da para horas y horas de Da charla para este horas y tema. horas, y ni les cuento cuando empiezan a sacar fotos, o a correr coleóptero, pero, Es como nosotros con las mariposas, algo no, así. sí. No, no, es interminable, sí. Es interminable y muy interesante. ¿Vieron las lupas estas para celular, las que se suelen usar para mosquitos? También es muy importante. O sea, para el insecto entero no, pero para partes, para ir reconociendo bien y aparte da para biología, para explicar millones de cosas, desde los ojos compuestos, desde las branquias, las cosas. Se presta para miles de cosas, para ecosistema, para lo que venga. Es muy importante también hacerlo junto con Lancover y hacer un Lancover de riberas, hacer transectas, ver qué es lo que hay en las riberas, comparar la calidad de la ribera con la calidad del agua, les canta, pero miren, por ahí en el físico-químico no tanto, pero en los insectos les canta, pero divino. Donde, por ejemplo, tenemos algún disturbio de algo y cómo cambia la diversidad de insectos. Por ejemplo, en Junín, mientras hizo la costanera, lo único que encontraba eran caracoles, alguna lombriz, ese tipo de cosas, porque estaba lleno de arena. Después, como es un río con mucha pendiente y se va limpiando con los años, volvió a recuperar. Y eso que es un lugar muy, sobre todo me refiero a la costanera, en el lugar donde va todo el mundo a bañarse. Ahora, ¿qué pasa? Va todo el mundo a bañarse en 3 meses de verano. El Claro, resto uno se congela. Entonces es como que en el resto alcanzan a recuperarse. ¿Se entiende? claro, le Por más da que sea como para un sitio descansar al curso de agua y claro, poder tener la es capacidad de como que es un sitio regeneración. con alto disturbio que se alcanza a acomodar. Claro. Bueno, entonces ese tipo de cosas son lindas para ir analizando con los chicos, da para millones de cosas. No necesariamente necesitan un weather, toda la vida me metí directamente. Acá hay que, siempre con algún calzado para no resbalarse. Este, pero no, Bárbara, calzado que no se salga, nada de las Crocs ni ojota, porque hay sitios que se la lleva el agua. O sea que zapatillas viejas, alguna cosa de esas, siempre viejas, porque bueno, se llenan de barro, se llenan de todo y hay cosas que no salen, ¿no? El verdín, todo eso. Entre el verdín y las algas, también se juntan muchos. ¿Cómo es? Las algas también se las usa como indicadores de calidad de agua, pero son más difíciles de reconocer. O sea, no es tan fácil, por eso se ha popularizado mucho más los macroinvertebrados que otros, ¿no? Hay muchos organismos así indicadores, qué sé yo, otra cosa conocida, por ejemplo, los líquenes como calidad del aire. Es decir, hay muchos organismos que son indicadores de hábitat, y que los podemos seguir.
Ana, y Justamente en esa la zona acá de pregunta, la Patagonia, ay, perdón, no, no es nada, es justamente esa pregunta le había surgido a Fernanda el otro día, el tema de las algas. Vino bien que Sí, aclararas, Ana. sí. Perdón, sí, adelante. no, que en la zona de la Patagonia, por ahí, no sé, octubre, no recomendarías en ese, Sí, vos octubre, mencionabas, noviembre, bárbaro. ah, ok, Octubre, está bien. de O sea, octubre no a... la zona, no en el invierno, ni en Es que pleno en el verano cuando está invierno no mucha los vas a gente, encontrar decís. tanto. En Claro, el invierno te suben mucho los ríos y no los vas a encontrar tanto. Es decir, muchas veces quedan muy tapados. O sea, sí hay, no es que se mueren todos, o sea, que te queda mucho menos. Porque hay algunos que no duran de una temporada para la otra. Y sí, durante el verano se te van reproduciendo, por eso el otoño también es vistoso. Pero mira, desde octubre hasta abril, pero tenés para buscar. Yo casi siempre muestreamos entre febrero, marzo, por ahí solemos hacer el muestreo general. A veces algo, noviembre, diciembre, pero no siempre porque viste que junio es más fresco todavía. Pero por ejemplo, el caso de Neuquén, tranquilamente. Este, una cosa, por ejemplo, una vez fuimos donde estaba la descarga de agua, perdón, la descarga de cloacas. Salía el agua mucho más caliente. Digamos, alrededor es como que era ¿vieron tipo las corrientes marinas? Bueno, una cosa así. El agua más caliente iba por un sector, el costado estaba más fría. La zona donde estaba fría encontrábamos los de siempre. En la zona donde estaba saliendo, digamos, la cloaca encontraba los insectos más aguantadores. Aguas abajo, vieron que tenemos un sector ahí que de muestreo aguas abajo de las cloacas. Bueno, siempre tenemos alta variación de alcalinidad y de conductividad. Esas dos cosas es un sub y baja. No hay tanto, no es que llegue ni a valores de exceso ni nada, pero menos. siempre es bastante inestable. Y después hay muchísimos, es decir, mucho caracol y los tricópteros, los de casita, esos de los que forman, esos que llegan como hasta los 3 centímetros, en todos los sitios son un poco más chicos, ahí son más grandes, porque aparentemente llega más alimento también. Y en ese caso esos serían un poco más tolerantes, no tanto los otros, no se encuentra toda la variedad de tricópteros que se encuentra en otros sitios. O sea, es un lugar ya bastante más alejado, ¿no? En el que estoy hablando de la salida de las cloacas, ¿no? Ya ahí no se nota la diferencia de temperatura. Bueno, Buenísimo. gracias. Eh, no sé si quedan más cosas, si no, obviamente quedo a disposición para lo que necesiten y bueno, me van diciendo, André tiene los otros libros si quieren llegar así más específicos. Mi recomendación es que empiecen por lo más fácil. Los insectos se aprenden, se reconocen rápidamente. O sea, aparte casi siempre van a encontrar los mismos, van a encontrar alguno rarito. Cuando encuentren alguno rarito que no saben qué es, le sacan buenas fotos y me las mandan. Y saquen varias, no una sola, porque que se lo vea de varios lugares como para ver qué puede ser. ¿Sí? Genial. Ah, Consulta Martín final. tiene una consulta, sí. Estoy en zona de playas y arroyos. ¿En qué lugar es más recomendable realizar algún tipo de trabajo de este estilo? Creo Las que en playas cual, de qué son? Supongo que hablas del mar, las playas o playas de, porque a todos le ¿querés decimos abrir playa. el micrófono, Martín? Ah, Playas playas de de río. río. Ah, bien, bien. Está bien. Sí, los arroyos en general, si vienen atravesando zonas de cultivo, los arroyos suelen estar como que tener más impacto, sobre todo de agroquímicos a veces. Entonces vas a encontrar diferencias. O sea, el arroyo vendría a ser como lo que yo les contaba de un charco. Digamos, es menos caudal de agua y cualquier cosa que venga desde afuera digamos, los impacta más rápido a menos que tenga una buena ribera.
porque ahí es donde más te va a saltar el efecto de las riberas. Si tiene una buena ribera que le hace también de buffer, como hablábamos con la alcalinidad, porque la ribera es como una esponja, me va a ir filtrando todo aquello que viene alrededor, entonces va a venir un poco mejor el agua. Los que tienen buena ribera te vas a encontrar con sitios buenos y en otros te vas a encontrar cualquier cosa. Y si podés, o sea, yo te hablo de lo ideal, después si podés arroyo y el río principal sería lo ideal para mostrar las diferencias. Yo una vez, por ejemplo, hice en la escuela, hacíamos, en la escuela de agrotécnica tenía canales de riego. Entonces, vimos la diferencia de calidad de agua físico-química y de macroinvertebrados entre el río y los canales. Este, y siempre le apuntábamos a los canales, o sea, cuando empezamos nuestras hipótesis, los canales que tenían más recorrido, que llegaban más lejos, era la lógica que estuvieran peores. Resulta que no, que apareció con más variación de calidad de agua, de alcalinidad, de conductividad y macroinvertebrados tolerantes en una parte cerca de la huerta. ¿Qué pasaba? Que tenía un caminito al lado donde tomábamos la muestra que era de los más, o sea, de los más frecuentados. Lo otro, o sea, era una huerta y lo otro eran pasturas, que a las pasturas iban de vez en cuando. En cambio, la huerta tenían que cosechar, sembrar, armar, tenían mucho más movimiento de gente. Bueno, esto de lo que vos preguntas entre arroyito y río sería ideal también para ver esas cosas. Si no, cualquier cosa escriban y pregunten, ¿eh? Sí, O manden Ana tiene fotos. acceso a la plataforma, así que puede contestar las preguntas de ustedes también, después de que lean el resto de los materiales, si les quedan dudas o si tienen algún Claro. comentario para hacerles o algo para identificar. Sí, en realidad el problema se les va a presentar cuando vayan a identificar, Sí. cuando vayan a muestrear. O sea, por ahí ahora en lo teórico está todo lindo y después ahí empezamos, y este bicho qué es, y el otro de dónde salió. Bueno, en esos casos hay que ver bien, ¿sí? Hay Y otra cosa, otra siempre, aclaración, es que las redes a veces las pueden encontrar, pero también las pueden construir. O sea que sí. no hay problema con ese tipo de materiales, se pueden construir perfectamente. Y generalmente bueno, hay que hacerle la forma Las en D. mallas, recuerden que hay que buscar en las empresas Sí, que no sé. hacen para las industrias ¿cómo es? De los molinos harineros, de todo eso. Que esas tienen distintos tipos de grosor, o sea, le podés pedir quiero de tantos milímetros. Y tengan en cuenta el 0,5 milímetros, porque 0,05 porque si es más chiquito, no pasa nada, se atasca todo, y en el caso de los que muestran que tienen barro, imagínense, se viene con el barro completo y hay que ir lavando el barro hasta que aparece. En cambio, en los otros, como si es muy grande, se les escapa, como el caso del tul, el tul que se compra en una tienda. También los que tienen barro, hay que usar como un sedazo, digamos, para ir filtrando el barro. Que en general suelen ser los sedazos de harina, vieron que suelen venir, y se le pone una media fina de mujer, se le pone por arriba y se va alargando el barro y se va lavando con agua por arriba y van apareciendo ahí, entre el barro. En general sacan bastante barro. Tendría que ir a muestrear. Y si no, mandan fotos, cómo se hace con Obvio. esto, con aquello. Bueno, ahora tendremos que esperar a la primavera para el muestreo. Obvio, sí. No, si en invierno no conviene, porque aparte, ya les digo, y además el frío, también tengan en cuenta eso, si Sí. los chicos se congelan, deja de ser buena la actividad. Divertido. Eh, claro, sí, le llama la atención y vende mucho cuando más o menos la temperatura piola y vemos todo. Por ejemplo, el otoño acá es un poco más complicado. El otoño patagónico me refiero. Ustedes no tanto, todavía le da bien. No, es Pero acá bastante el leve invierno se acá el ve otoño. más, pero bueno. Bueno, Ana, muchísimas gracias por toda esa info que nos dejaste. Ellos van a tener la grabación en el curso también y todo el resto de los materiales con respecto a los sustratos donde muestrear y otras informaciones, y las guías y las claves de identificación. Así que, bueno, ahora
a consultar los materiales y después hacer las respectivas evaluaciones de alcalinidad y de macroinvertebrados. Sí, está muy el paso a paso en los materiales. Y después cualquier cosa, lo mismo los cálculos del EPT, los cálculos del índice de Shannon, todo eso también está ahí. Y después, bueno, hay que ver si consiguen claves locales, siempre es mejor. Pero ya les digo, no hay mucha clave local y hay veces que ya estuvimos buscando con Andrea, no encontramos mucho, Sí. pero bueno. No, en realidad sí yo tenía una de hace años y sabía que tenía algún tipo de error porque las mismas autoras de Facultad de Ciencias me lo habían avisado en su oportunidad, pero como nunca supieron explicarme cuáles eran los errores que contenía esa clave, era la que usábamos hasta ahora, hasta hace poquito. Pero Ana, nos Ahí hizo les deja, desistir de esa Ahí clave. le dejamos una que es bastante simple y hay otras más. Y esa macroinvertebrados.org está buena también, es la misma clave, Sí. la misma que le dejamos acá, que está en español, y tiene fotos. Entonces esa es más fácil todavía porque hay veces, el dibujito viene bien porque tiene detalles, pero también hay veces que es necesario ver la foto como para darse Foto una idea. real, no hay como para comparar la foto real, claro. Sí, pero hay veces que se te van las branquias, todo eso, pero bueno. Todo el Y material sí, está en Fer, la plataforma. Fer. va a estar y también la grabación y el protocolo. Así que Bueno, muchísimas gracias.